de Dios. Teos significa Dios. Entonces es una actividad que está siempre orientada a Dios. Teología de moral. Moral es una palabra que luego diremos de dónde viene, pero cuando ustedes oyen la palabra moral, inmediatamente recuerden dos palabras: bondad y verdad. Cuando oyen la palabra moral, ustedes ya saben, bondad y moral. Así cuando se dice, esa persona es una persona moralmente sana, significa que se mueve en la bondad y en la verdad. O cuando dicen, esa persona es inmoral, no es moral. ¿Qué quieren decir? Esa persona no se mueve en la bondad y en la verdad. Es interesante la palabra moral. Teología moral fundamental. Significa que es una materia que está a la base de todo lo que es bondad y verdad. Hay principios básicos. Haz a los demás lo que quisieras que los demás te hicieran a ti. Este es un principio de moral fundamental, ¿verdad? Que Jesús decía, si cumples con eso, hace todo lo que tienes que hacer. Teología de moral fundamental. Este es el nombre de la materia que vamos a dar. Ahora, es una materia que los que se preparan para ser sacerdotes tienen que estudiar a fondo. Pero ustedes se preguntarán muchas veces, ¿qué cosa estudian los sacerdotes? Y tal vez no saben responder. Tal vez ustedes piensan que el sacerdote estudia cómo celebrar la misa. Para celebrar la misa son necesarios solo 3 días y uno aprende rápido a celebrar la misa. Entonces no se trata de pasar toda una juventud hasta los 26 años. Yo fui ordenado a los 26 años. El sacerdote, después de la primaria, la secundaria, el bachillerado, tiene 3 años de filosofía orientada precisamente a entender el lenguaje teológico en sus conceptos y en sus palabras. Y luego vienen 4 años de teología. Entonces, hasta el bachillerado, más 3 años de filosofía, más 4 años de teología. Y frecuentemente después, con eso se ordena sacerdote. Frecuentemente después de ordenado sacerdote, se profundiza, se hace lo que ustedes llaman a veces el máster, se profundiza algo en alguna materia. Yo tuve 2 años más y ciertamente la materia fue esta, la moral. Y muchos profundizan más todavía. Entonces, es una cosa seria. Es una cosa seria el estudio del sacerdote. Entre tantas materias, la moral. Pero ustedes dicen, ¿y cuáles son las otras materias? Así tienen una idea más clara de lo que estudia el sacerdote, de que por qué hablan de cierta manera, etcétera, etcétera. Bien, miren, ahora tienen el pizarrón. Ahí tal vez ustedes pueden ver.
Todo se trata de llegar a Dios. Por eso la llamamos teología. Por medio de Cristo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Es el mediador. Por medio de Cristo vamos a Dios. Cristo, que es una persona humana y divina, en su humanidad igual a nosotros. Por eso habla con lenguaje humano, habla con pensamientos humanos, habla con imágenes y sensibilidad humana, de manera que lo podemos comprender y de hecho lo comprendemos mucho. Hemos comprendido de Jesús. Ahora, ¿cómo hemos sintetizado todo lo que Jesús nos ha enseñado? Porque nosotros estamos siguiendo a Jesús para que nos lleve a Dios. Entonces, ¿cómo sintetizamos las tantas cosas que Jesús nos ha enseñado? ¿En cuáles materias sintetizamos todo lo que Jesús dijo e hizo? Eso. Todas las materias están reunidas bajo dos grandes materias. Una es la dogmática. Dogma, ustedes han oído tantas veces. En teología es lo que hay que creer. Lo que hay que creer. Entonces, todas las enseñanzas están bajo el dogma. La dogmática, la materia base que nos enseña lo que hay que creer. Eso. Trabajo sobre todo de la inteligencia. ¿Eh? Nos enseña lo que hay que creer. Al otro lado, la otra gran base de las materias es la moral. Se llama moral, la que estamos haciendo nosotros, empezando esta noche. La moral es lo que hay que hacer. Esos dos conceptos hay que tenerlo bien claro, ¿verdad? La dogmática, lo que hay que creer. Lo correcto que hay que creer. Y la moral, lo correcto que hay que hacer. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Yo puedo creer en tantas cosas, pero actuar diferente de lo que creo. Son dos grandes bases, la dogmática y la moral. La dogmática, lo correcto que hay que creer, de lo que nos ha enseñado Jesús, y la moral, lo correcto que hay que hacer, de lo que nos ha enseñado Jesús, con su ejemplo y con su palabra. Hasta aquí, creo que ustedes han entendido bien. Y recuerden lo que ya hemos anotado. Cuando se dice moral, se dice bondad y verdad. Entonces, la materia moral nos enseña la bondad, cómo ser buenos de todas esas cosas que creemos. Bondad y verdad. Encierra las dos palabras. La palabra moral encierra las dos palabras, bondad y verdad. Es un concepto muy claro y esclarecedor
porque uno se ubica inmediatamente en el lenguaje común, en un escrito. Todo el mundo usa estas palabras. Incluso con la palabra moral usa también ética, aunque ya estamos fuera del campo religioso. Pero estamos un poco en ese campo de la bondad y de la verdad. Entonces, estas palabras las encontramos, la palabra moral la encontramos en los escritos, en las películas, por todos lados. Entonces, es importante saber ubicarse inmediatamente. Ah, usa la palabra moral. ¿Qué ha dicho? Moral y moral. Ah, bondad y verdad. A ver. Algunas de las materias que están bajo el paraguas o la sombría de la dogmática son las siguientes. Algunas. La Sagrada Escritura. Se trata de saber qué dijo la palabra de Dios. Cómo se interpreta la palabra de Dios. ¿Cuál es la verdad que nos dijo Jesús sobre Dios y sobre su creación? Quindi sobre el ser humano, sobre toda la creación. La Sagrada Escritura, que es una materia inmensa. Claro, los que llegan al sacerdocio estudian bastante de esta materia, pero la profundización habrá que hacerla ya más adelante, después del sacerdocio, bueno, en las universidades especializadas, porque es una materia demasiado rica y donde se pide demasiada especialización. En primer lugar, bueno, una palabra es hermenéutica. Hermenéutica es el arte de interpretar un escrito. Esto se usa también en otras materias. La hermenéutica del derecho, cómo se explica, cómo se interpreta una ley, en fin. Aquí, cómo se interpreta el escrito de la Sagrada Escritura. Cómo se interpreta. Y uno cree que sea una cosa sencilla, pero no, es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque el sentido de lo escrito viene de tantas partes, viene de tantas fuentes. Imagínense, viene de la historia, viene de la lengua, de la literatura. Y entonces las lenguas, además de las lenguas originales, el hebreo, el arameo, el griego y luego el latín. Pero hay otras lenguas, el acádico, el sumérico, que son pueblos que están alrededor, que estaban alrededor del pueblo hebreo. Y hay que conocer también esas lenguas, porque muchas palabras del pueblo hebreo y mucha mentalidad del pueblo hebreo era influida por estos pueblos cercanos, por estas lenguas cercanas. Y yo digo, nosotros vemos en una pared un letrero que dice car wash. Dentro de 1000 años, cuando alguien estudia la historia de Guatemala, su lengua, su cultura, alguien dirá, sí, pero aquí encontramos car wash, pero eso no es guatemalteco, eso no es, ¿y qué significa? Nadie puede saber qué significa
si no conoce el inglés y si no conoce la historia que hace 1000 años, dentro de 1000 años dirán, hace 1000 años, un pueblo cercano que se llamaba Estados Unidos era un país muy rico, mientras que Guatemala era un país muy pobre y muchos guatemaltecos iban a este país rico con el sueño de hacer dinero y volver a su pueblo Guatemala y poner un negocio por su cuenta. Y entonces ese fue alguien, car wash, que significa lavado de carros. Es una palabra en inglés, por eso americana, que algún migrante regresó y puso este negocito. Pero hay que saber la lengua inglesa, hay que saber la historia, la geografía, un montón de cosas para poder orientarse y poder interpretar de que por qué ese escritor hizo esa palabra, puso esa palabra. Tal vez le interesaba el pueblo inmigrantes. Hay que ver todo. Y no solo estos approaches literarios, sino antropológicos. De género psicológico. Sí, approaches antropológicos, o sea, cómo se desarrollaba el ser humano. Porque el escritor sagrado estaba hablando a seres humanos que se movían, que pensaban, que se desarrollaban, que se reunían. ¿Cómo era la persona en ese tiempo? Y tanto ahorita, actualmente, vienen tantos approaches a la interpretación bíblica. El approach de género. Se ha notado que una mujer que lee la Biblia explica ciertas cosas mucho mejor que un varón. ¿Por qué? Porque ese pedazo de la Biblia que está interpretando habla de la mujer, de cómo se trataba la mujer en ese tiempo, y la mujer tiene una sensibilidad especial para captar algo que el escritor sagrado quería decir, que pero los intérpretes que hasta ahora han interpretado la Biblia, siendo todos varones, la mayor parte, la gran mayoría, el 99%, no captaban ciertas cosas que sí una mujer puede tratar. Y naturalmente una mujer que ya forma un contexto científico, profundiza, y hoy entonces la Biblia, la interpretación bíblica se está enriqueciendo de mucho. Y tantos otros approaches sociológicos, psicológicos. Los psicólogos, leyendo la Biblia, pueden dar interpretaciones que sacan de su conocimiento psicológico que el escritor sagrado expresa naturalmente que antes no se podía captar. Bueno, creo que se ha dado la idea. Han entendido la idea, ¿verdad? Y la moral. La moral, el derecho canónico. Todo lo que hay que hacer. Es una materia que nos dice lo que hay que hacer. Claro, es una rama muy especial que se refiere a las normas, a las leyes, cómo hay que actuar, pero está debajo de esa base que hemos llamado moral, lo correcto que hay que hacer. Entonces también el derecho canónico, la bioética, la doctrina social de la Iglesia,
cómo hay que actuar en la sociedad, en lo social. Hoy estaba recordando en la homilía una frase luminosa de Papa Benedicto, de Papa Francisco, que se reanuda a este tipo de contexto social. Como el domingo pasado se trataba de la primitiva comunidad, que la gente, que los cristianos vendían todas sus propiedades y ponían todo en común y se repartía según las necesidades de cada uno. Y no había necesidades entre ellos. Fíjense qué cosa interesante. Las primitivas comunidades. Los apóstoles formaron comunidades. Ellos sabían cómo Jesús entendían las cosas. Formaron comunidades así. Pero sabemos, especialmente en nuestro tiempo, con malas interpretaciones, con la cuestión sociológica, con las ideologías, etcétera, se dijeron tantas cosas que al final desviaron mucho la enseñanza de la Iglesia sobre la cuestión social. Entonces el Papa dice, el poner las cosas en común, poner en común la propiedad, no es comunismo, es cristianismo al estado puro. O sea, en la medida que uno quiere ser cristiano, ¿qué hizo San Francisco de Asís? En la medida que quiere ser cristiano, se va despojando de todo. Todo, solo lo necesarísimo. Y lo que tiene es para los demás, para los que no tienen. Eso, todo cristiano que quiera acercarse a Jesús, entre más quiera acercarse, más tendrá que hacerlo. Así una humanidad que querrá acercarse cada vez más a Cristo, tendrá que expresarse de esta manera. Bueno, para decir cómo la doctrina social de la Iglesia es una de estas materias que está debajo de la base que nosotros llamamos teología moral. Teología de los mandamientos, teología de los sacramentos. Los sacramentos estudian varios aspectos. La teología de los sacramentos y la moral de los sacramentos. Cómo hay que manejarlo, los sacramentos. ¿Verdad? Y en fin, eso les sirve para tener una idea. No pretendan manejar todo, así recordárselo o a lo mejor contárselo a los demás. Podrá ser una síntesis por cuenta de ustedes, una síntesis en base a una idea general que de esto podrán tener. Y naturalmente, después de esta base dogmática y moral, tenemos tantas otras materias que agarran un poco de los dos. Entonces tenemos la cristología, o sea, el estudio directo de la persona de Jesús. Así tienen una idea también de todo lo que se estudia en la teología, en la preparación de los sacerdotes. La cristología, la mariología, el estudio de la persona de la Virgen María. La patrística. Los primeros 3-4 siglos que fueron grandes mentes de inteligencia y de santidad, que nosotros llamamos los santos padres. En Occidente conocemos
San Agustín, San Ambrosio, pero están santos padres de Oriente, San Juan Crisóstomo, San Cirilo de Alejandría, tantos padres que son como los padres de la iglesia que han sostenido esta iglesia niña al inicio y han hecho un gran trabajo para organizar la teología en sus cosas básicas. La patrística, muy importante. La eclesiología, el estudio de la iglesia, iglesia, el estudio de la iglesia. Bueno, y tantas otras cosas. Tienen una idea general de dónde se ubica la moral, ¿verdad? Y prácticamente influye sobre todo lo demás que se estudia. Porque de todo el cristiano tiene que sacar el cómo comportarse. Todo lo que estudia, todo lo que entra en la mente, le dice cómo tiene que actuar. En estas clases que hemos dado hasta ahora, muchas de ustedes han participado, la nueva imagen de Dios. Es un trabajo que hacemos sobre todo con la mente para tener clara la idea de Dios, más rica la idea de Dios, pero luego decimos que de allí viene una moral. Sí, pero si la idea de Dios es esa de que Dios es solo amor, que no castiga, que no manda desgracias, que no manda castigos, que no hizo el infierno, que no creó el infierno. El infierno existe, pero no lo creó Dios. Entonces, viene una consecuencia moral. Entonces hay que actuar de cierta manera. Hay que actuar como alguien que quiere ser como Dios. O sea, bueno como Dios, que no castiga, que no hace estar mal a la gente, que no ofende, que no odia, etcétera. ¿Verdad? El amor. ¿En qué hora estamos? 8:02. Hemos terminado. Bien, yo espero que el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Vamos adelante ya pasado mañana, el jueves, ¿verdad? Ya vamos a ver la materia de la moral, cómo se va desarrollando. Y eso ya entramos directamente en la materia. Ahora les doy las buenas noches, pero primero yo quiero presentar a personas que sin las cuales yo no podría hacer nada. Viene Carlito. Muchos de ustedes lo conocen. Carlos es el técnico que conoce de todo esto mejor de con lo que yo conozco la teología. Y está su esposa. Ven. Preséntate. Buenas noches. El nombre. Buenas noches. Buenas noches. Silvia. Buenas noches. Silvia, de Buenas Carlito. noches. Buenas noches. Buena gente. Gracias. Y aquí está otra ayudante. A ver. Nombre. Buenas noches. Nayeli. Me llamo Nayeli. Nayeli. Yo Buenas noches. ¿cómo hago para recordar nombre así? Nayeli. Es la hija. Gracias. Bien, les doy la bendición. Ustedes contestarán amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.
Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Tienen alguna pregunta? Y la próxima clase empezamos con la pregunta que ustedes han podido formular. Buenas noches a todos Feliz y a noche. todas. Chao, chao. Fray. Un abrazo.